Buenos días. Vamos a iniciar con la guía uno del módulo 10, Sociedad Mexicana Contemporánea. Y dice, pregunta número uno, ¿quién me ayuda a leerla, por favor? ¿Quién Yo, gusta? profe, Ok. te enteras de una invitación que hicieron a los miembros de tu comunidad para unirse a un proyecto organizado por tu delegación o municipio para disminuir los índices de inseguridad en tu colonia y decides participar. ¿Para qué asistirías? Número uno, encontrar oportunidades que te beneficien personalmente. Número dos, establecer relaciones y darte a conocer en tu comunidad. Número tres, obtener algún para mejorar tu comprensión sobre manifestaciones, ingresos económicos que desprendan de ellos. Número cuatro, promover actividades sociales en beneficio de la comunidad. Y aquí sería la 4, ¿ok? Promover actividades sociales en beneficio de la comunidad. Que son que en algunos dice ahí preguntas bonus, ¿no? Mm, Dos. ¿Alguien más que me vaya a leer la dos, por favor? Yo, maestra. Ok. Para mejorar tu comprensión sobre manifestaciones sociales en México, tu asesor te recomienda consultar otras fuentes. ¿Cuáles de las siguientes fuentes no debes consultar para tu estudio por ser irrelevantes y poco confiables? Am, Inciso uno, publicaciones de organismos sociales independientes. Inciso dos, wikis o chat públicos donde se discuta el tema. Inciso tres, bibliografía o revistas sociológicas en línea. Inciso cuatro, publicaciones de otras instituciones educativas. Y aquí sería la respuesta de dos. Wikis o chats públicos, ¿ok? ¿Qué son los wikis? Eh, ¿Alguien ubica la página de Wikipedia? Sí. ¿Sí? Tú pones el nombre de alguien, algún suceso, una fecha en Google y ahí te manda el enlace en Wikipedia. Wikipedia no es una página confiable porque es una página que cualquier persona puede editar, ¿sí? De hecho, la historia de Wikipedia está interesante porque es un señor que tenía un trabajo y llegaba en las noches y se ponía a cargar información de muchas cosas. ¿Con qué intención? Con hacer una enciclopedia digital gratuita. Entonces, la intención del señor era buena, pero dio acceso para que otras personas le ayudaran y todos pudieran cargar su información. Lo malo de ahí es que entonces muchas personas empezaron a cargar cosas que no estaban correctas, ¿sí? Algunas porque se equivocaban y algunos porque lo hacían con intención de poner ahí cosas que no estuvieran bien. Entonces, ese tipo de páginas que se llaman wikis, me imagino en honor a Wikipedia, eh, tienen esa característica, pues que no es 100% confiable la información. Y esa es la más común, pero hay otro tipo de páginas. También antes por ahí se usaba mucho algo que era Yahoo Respuestas. De hecho, como en esas las preguntas bonus, donde a veces dice, María preguntó tal cosa y tuvo varias respuestas. Selecciona la que más se te haga, la que se haga más correcta, ¿no? Bueno, esos chats también eran muy comunes en donde tú preguntabas algo y a partir de ahí pues tenías muchísimas respuestas, pero no todas las respuestas eran correctas. Y lo mismo, porque había personas que comentaban algo mal intencionalmente y había otras personas que pues, simplemente no sabían lo que estaban comentando. Entonces, para estudiar ese tipo de páginas no son correctas, ¿sí? Eh, Páginas de universidades, páginas de algún organismo o una ONG, eh, bibliografías, pero que sean de alguna página de alguna revista, eso sí es fiable, ¿no? Incluso hasta algunos videos de YouTube, pues no todos son necesariamente certeros, ¿no? Vamos con la 3. Dice,
Uno de los principales propósitos del cine mexicano durante la época de oro fue llevar un mensaje a las masas que lo veían con cierta regularidad. ¿Qué valores estaban implícitos en muchas de las producciones? Dalle, tráeme el café. No se preocupen. Aquí es la respuesta. Oigan, si de repente les apago el micrófono, no es para que no participen, es para que no se vaya a escuchar algo que a lo mejor no quieren, ¿ok? Si necesitan participar, pues lo vuelven a activar. Acá regresamos. ¿Qué valores estaban implícitos en muchas de las producciones del cine de oro? Aquí es la uno, el respeto al pasado indígena y el nacionalismo. ¿Quién me ayuda a leer acá, porfa, el texto que está aquí? Inicio de la época de oro. Dice, inicio de la época de oro. Estudios de norteamericanos apoyaron el desarrollo del cine nacional por y estratégicas y por mantener un control sobre México de la influencia comunista de la Unión Soviética. Se tradujo en una estrategia más media. El cine se vio como medio de propaganda política para resaltar los logros del gobierno cardenista. Se intenta dar un toque indigenista con música de revueltas. Comienza la sátira política, también se adentra en tema religioso y se recrea cintas del pasado de México. ¿Qué películas conocen del cine de oro? A mí sí me gusta ver algunas de Pedro Infante. De Pedro Infante, ¿qué más? Y de la De Cancún. ¿De quién Sara más? García. ¿Qué tenían en común estas películas? Pues que estaban en blanco y negro. Que estaban en blanco y negro, ¿ok? ¿Qué más? Los actores. Los actores, ¿ok? Pero en las tramas, o sea, de lo que trataban. Mm. La cultura de esa época. La cultura. Ok, miren, el cine de oro comienza en 1936 y dura aproximadamente como 2 décadas. Eh, ¿qué, qué pasó? ¿Por qué es relevante la fecha? Porque empieza eh, bueno, después de la Revolución Mexicana, pero no, realmente todavía no había acabado la Revolución Mexicana, o sea, el país todavía seguía con guerrillas y luchas de poder y se estaba reestructurando, ¿no? Y se estaba formando lo que era el PRI, ¿no? Entonces, después de muchos años en las que se oprimió, se hizo a un lado a la cultura indígena, se rechazó, se marginó, etcétera, el cine de oro intentaba pues vender una imagen de lo que debería ser o de la supuesta inclusión que había en la comunidad indígena de valores familiares, de cómo se supone que debía de ser la familia mexicana. Eh, ¿Para qué sirvió el cine de oro? Pues para empezar a formar el país post-revolución, ¿sí? Era la imagen que se pretendía mostrar al televidente para que pues las personas intentaran recrearlo, ¿no? Siempre la televisión ¿se acuerdan? Lo vimos en el primer módulo que miramos ahí, lo de agente socializador, que era la familia, la escuela, el trabajo, y por ahí también venían los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación, en este caso, bueno, en ese tiempo que a lo mejor predominaba la televisión, eh, era un agente socializador que pretendía pues enseñar a las masas o a las personas el cómo comportarse o los valores que tenía que transmitir el buen mexicano, ¿no? Y por aquí aquí está dice, Estados Unidos intervino, o sea, apoyó
para que este cine de oro se diera, ¿no? Y conforme vayamos ahí avanzando, vamos a ir viendo después que Estados Unidos interviene en muchas cosas de repente, ¿no? Y no es que lo hayan hecho por buena gente o con la intención de, pues, querer que se desarrollara el arte, ¿no? Había intenciones secundarias, ¿no? Bueno, principales, pero atrás de lo que era la imagen, ¿no? Y una de esas era que México no se hubiera influenciado por el comunismo, que era en ese momento en la Unión Soviética, ¿no? Acuérdense que Estados Unidos maneja un sistema de gobierno y económico capitalista, en donde, por ahí también lo vimos, no me acuerdo si en el módulo pasado o en el antepasado, pero quédense, el gobierno capitalista es el que apoya el libre comercio y que si tú tienes dinero puedes invertirlo y generar capital, ¿no? En teoría eso es como funciona. A comparación del comunismo, en el que el Estado es el que debe regular el comercio y el Estado es el que se debe de encargar de repartir por, por igual, ¿no? Y dice aquí, bueno, el cine de oro empieza, bueno, empezó un poquito antes, empezó en el 36, pero aquí marca como Lázaro Cárdenas, presidente, él fue presidente del 40 al 46, ¿ok? Vamos con la que sigue, dice. ¿Cuáles fueron? Perdón. ¿Cuáles fueron las principales causas de la crisis mexicana de 1981 y 1982? Vamos a ver el video, ¿ok? Déjenme. 1920. Desde muy joven cobró. José López Portillo nació en la Ciudad de México en 1920. Desde muy joven. ¿Sí se escucha? Sí. Sí. Cobró orgullosamente conciencia de su estirpe criolla. En la escuela o en las calles no era raro que se liara a golpes por el menor motivo, secundado por su cuate, el Negro Durazo. Su vida se trata de no rajarse, de ser muy macho. También desde la juventud fue amigo de Luis Echeverría, una amistad que marcaría toda su vida. Con él recorrió en México las rutas de Hidalgo y de Cortés y viajó a Chile y Argentina. Pero a diferencia de Echeverría, López Portillo no fue un ferviente cardenista. Más adelante ingresó a la Facultad de Derecho de la UNAM y a los 31 años se casó con una amiga de la infancia, Carmen Romano, a quien le prometió que jamás sería presidente. López Portillo se mantuvo lejos de la política, ejerciendo exitosamente su profesión de abogado, hasta el sexenio de otro López, Adolfo López Mateos. A los 40 años cerró su despacho y comenzó a trabajar en puestos menores de la burocracia. Pasó después por la Subsecretaría de la Presidencia, la Subsecretaría del Patrimonio y la dirección de la Comisión Federal de Electricidad, hasta que en 1973, gracias a su amigo el presidente Luis Echeverría, llegó a la Secretaría de Hacienda sin gran preparación para el puesto. Apenas 2 años después, Echeverría lo escogió como el candidato ideal para continuar con su proyecto. En 76, José López Portillo alcanzó la presidencia. Fue fácil el triunfo, pues no se presentó ningún otro candidato en aquellas elecciones. El nuevo presidente tomó las riendas del país en medio del desastre económico al que su predecesor lo había llevado. El déficit fiscal era inmenso, crecían el desempleo, la inflación y la gigantesca deuda externa amenazaba convertirse en impagable. El peso acababa de devaluarse en un 100% después de décadas de estabilidad. López Portillo llegó pregonando una política de austeridad. Por 2 años, aquella actitud, contrastante con la demagogia de Echeverría, logró una recuperación del rumbo. Pero pronto, con el país cerca de tener una riqueza petrolera insospechada, comenzaron a aparecer nuevos síntomas de desmesura. López Portillo colocó a varios parientes en puestos altos de la administración y se enorgulleció de ello. Su esposa recorría el mundo despilfarrando recursos, acompañada de un gran piano de cola para mostrar sus dotes de concertista. Su amigo, el Negro Durazo, jefe de la policía del Distrito Federal, cumbre de la corrupción, se construyó palacios en Zihuatanejo y el Ajusco. Comenzó también el desmedido culto a la imagen del presidente, que se hacía retratar a caballo, raqueta o ametralladora en mano, esquiando,
escalando. La bonanza petrolera tiró el plan de crecimiento moderado por la borda. No eran solo los enormes yacimientos descubiertos en años recientes, sino los altísimos precios del petróleo. López Portillo decidió cimentar el crecimiento del país en todos sus ámbitos en el oro negro. Las inversiones faraónicas en autopistas, ferrocarriles, petroquímica, industria, energía nuclear e infraestructura agrícola pretendían modernizar absolutamente al país en un solo sexenio. Para 81, Petróleos Mexicanos debía ya el 87% de sus activos, y su deuda era mayor que la del resto del sector público. Las empresas privadas se contagiaron también del entusiasmo y se endeudaron imprudentemente. Todo financiado por los bancos extranjeros a los que se pagaría en unos años cuando el petróleo produjera su fantástica riqueza. Según cálculos de Gabriel Said, en 81 el gobierno mexicano invertía la exorbitante cantidad de $70 millones por hora en el país. Ningún monarca en el mundo tenía un poder semejante al de López Portillo. Los sectores público y privado no tardaron en contraer una deuda externa de $51.788 millones y llegaría a $80.000 millones a fin del sexenio. La improductividad, el despilfarro y la corrupción amenazaban carcomer el edificio económico, pero su verdadera debilidad estaba en sus cimientos, apoyado como estaba en un solo ladrillo: el precio del barril del petróleo. En 81 ese ladrillo cedió. Los precios internacionales del petróleo comenzaron a bajar. Cuando el director de Pemex bajó también el precio en $4, el presidente lo envió prácticamente al exilio. El gobierno siguió gastando dinero a manos llenas. López Portillo subió el precio en $2 y amenazó a los clientes con no venderles más petróleo. Naturalmente, sus amenazas no sirvieron de nada. Pese a la salida de $9.000 millones del país, el presidente decidió ser muy macho y se negó a devaluar la moneda mexicana. Defendería el peso como un perro. A los desposeídos y marginados, a los que hace 6 años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad personal. También perdió la apuesta y en 82 la paridad cayó de 22 a 70 pesos por dólar. En agosto de ese mismo año, México estaba en bancarrota. López Portillo no aceptó su culpa. Se dijo responsable del timón, pero no de la tormenta. Acusó a quienes habían sacado dólares del país y en un último intento por salvar su sexenio, nacionalizó la banca mexicana. La tormenta económica requería de alguien hábil en navegar por las dificultades financieras que le serían heredadas. López Portillo decidió convertir en candidato del PRI a su secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid. Costaría muchos años a la economía mexicana salir de la quiebra, y más aún librarse de la dependencia del petróleo, que todavía tiene un peso importante en las finanzas públicas. Desprestigiado, devaluado, López Portillo falleció en 2004. Por ahí vamos a ver más videos así parecidos a este, y por ahí vamos a ver que se repite un poquito la historia. No siempre son amigos y amigos de los presidentes que siguen y siguen y siguen. Pero bueno, aquí la respuesta es la B. Dice sobre el endeudamiento y repentina baja del precio internacional del petróleo. ¿Por qué afectó tanto que el precio del petróleo bajara? Bueno, esta crisis se dio en el 81, pero unos años antes, en la década de los 70, se encontraron yacimientos de petróleo en México, y entonces dijeron los políticos: esto nos va a hacer multimillonarios. O sea, vamos a perforar, vamos a empezar a sacar el petróleo, y cuando lo vendamos, esto va a hacer que seamos muy, muy, muy ricos, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? El precio del petróleo en los 80s cayó, pero para esto el presidente y todo el gobierno ya se había sobreendeudado. Haz de cuenta como si nos dijeran: te voy a dar un bono en diciembre, y dices: bueno, pues saco créditos y en diciembre los pago, ¿sí? No hay problema porque pues, van a ser 2 meses de intereses, pero sí me conviene, ¿no? Pues fue lo mismo que hizo López Portillo. Empezó a sacar préstamos internacionales, y estos préstamos internacionales se fundamentan en dólares. O sea que si el dólar sube, el préstamo también subía. O sea, pidió un préstamo en dólares porque dijo: bueno, el precio del petróleo es en dólares, pues sí salen las cuentas, ¿no? Y sobre todo no fue nada más que el precio del petróleo cayera, sino la mala administración. A pesar de que se invirtieron en carreteras, mucha infraestructura,
también hubo gastos desmedidos del gobierno, bueno, hasta la fecha, ¿no? Pero en ese tiempo, pues como decía ahí, la esposa del presidente viajaba por todo el mundo y eso es uno de las cosas que dice el video, ¿no? Muchísimas otras cosas que representaron gastos inmedidos y de endeudamiento para el país. Entonces, cuando el precio del petróleo cae, ¿qué es lo que pasa? Pues que ya no salen las cuentas. Y es como si estuviéramos pensando, me van a dar un bono de 10,000 y al final era uno de 1,000, ¿no? Entonces ya no me salen las cuentas y ya no puedo pagar lo que debo. ¿Y quiénes son los que empiezan a pagar? El pueblo mexicano. Sí, el gobierno obviamente no se hace cargo de pagar. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? Hay otros países, por decir, para Asia, Europa, pero hacia el Asia, que son países muy, muy ricos y que su ingreso también es a partir del petróleo. Bueno, esto se debió a que ellos sí supieron administrarse en esos tiempos en el que el precio del petróleo cayó. Sí, invirtieron en educación y también invirtieron en la ciudad, pero no hicieron una mala administración en cuanto a gastos innecesarios, ¿no? Eh, ok, y causas, aparte de las que vienen aquí, del sobreendeudamiento y el precio, el bajo precio del petróleo, mala administración del gasto público, caída en la confianza e inestabilidad política. Eso se refiere a que las personas que invertían en México, o sea, como, pues si Skyward es una empresa japonesa o qué es, ¿no saben? Eh, ¿Es japonesa o es coreana o qué es? algo así. Algo así, No, pues investiguen, se los voy a dejar de tarea aquí, investiguen qué empresa es. Ok, estadounidense, ¿no? es de Estados Unidos, la verdad Sí, no, exacto. no. Sí, Creo que sí, pero también hay gente que es coreana también y así andan sí, por ahí. pero en sí es de Estados Unidos. En Estados Unidos, ok. Sí, bueno, ya en empresas tan grandes, pues son multinacionales, ¿no? Hay de muchos lados, pero por decir, aquí en Mexicali hay mucha empresa coreana, hay mucha empresa japonesa, hay mucha empresa asiática sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué provocó esta mala administración? Pues que hubiera desconfianza en el sector político y las personas que tenían invertido su dinero en México, o sea, extranjeros que venían, invertían su dinero en México, empezaron a querer retirar su dinero. Entonces, lo vimos en el de procesos sociales. ¿Qué pasa si un banco tiene el dinero de las personas y con eso él puede estarlo jineteando, o sea, otorgar créditos, tarjetas, etcétera, y de repente alguien lo quiere retirar? Pues hay una crisis porque ya no hay flujo de efectivo. Entonces, lo que intentó hacer o lo que hizo López Portillo fue privatizar la banca nacional. O sea que los bancos que eran bancos privados, eh, se los quitó y los convirtió en bancos mexicanos controlados por el gobierno. ¿Para qué fue esto? Pues para que los inversionistas no pudieran retirar su dinero. O sea, que las personas que ya tenían invertido su dinero en México y en bancos mexicanos dijeran, y sabes que ya no quiero estar en México, me lo llevo. Al privatizar la banca, no es que les robara el dinero, pero no les permitió sacar esa inversión de México, ¿no? Eh, ¿Cuál fue el error ahí? Pues que para futuros inversionistas también miraban un riesgo, ¿no? El generar el hacer una inversión en el país. Eh, ¿Por qué es un problema que los extranjeros no inviertan en el país? Eh, pues porque si no, no habría trabajos, ¿sí? Digo, vienen otras variantes ahí, ¿no? También que somos un país que ofrece mano de obra más barata en comparación de otros países, por eso también muchos deciden venir a invertir, pero en ese momento lo que el gobierno representaba pues era una inseguridad para poder invertir. Ahora sí que era una inversión de riesgo muy alto y con muy poca probabilidad de generar ganancias, ¿no? Vamos con el 5.
Dice, te mantienes informado de los acontecimientos políticos, económicos, culturales, deportivos y de espectáculo a través de algún medio de comunicación. Y es la A. Sí, tratas de estar enterado de todo porque finalmente repercute en el medio en el que vives. ¿Ok? Este tipo de preguntas siempre va a ser sí. ¿Te mantienes informado? Sí. Sí, las respuestas que digan no, esas no hay forma de que sean. Aunque a lo mejor no nos mantengamos tan informados, pero esas no son las respuestas. Una vez me decía alguien, no, profe, pero es que sí, le digo, pero pues hay una respuesta correcta. Esta no está, no es una respuesta que sea a criterio, ¿sí? Entonces la correcta ahí es sí. Tratas de estar enterado porque finalmente repercute en el medio en el que vives. ¿Ok? 6. Dice, ¿cuál de los expresidentes que estaba en funciones cuando durante su último gobierno de informe anunció la nacionalización de la banca privada? Y aquí es la B, José López Portillo, que es el que acabamos de ver ahí en el video, ¿no? Que fue al final de su sexenio. Eh, dice, la nacionalización de la banca mexicana significa que el Estado, o sea, el gobierno, tomó el control de los bancos privados, es decir, que dejaron de pertenecer a particulares y pasaron a ser propiedad del gobierno. ¿Qué significa esta práctica? Los bancos dejaron de ser empresarios privados y pasaron a ser administrados por el gobierno federal. El Estado decidió quién podía abrir cuentas en dólares, dar créditos y manejar el sistema financiero. Se buscaba evitar que los banqueros siguieran especulando y mandaran dinero fuera del país, o sea, que enviaran remesas. También era lo que comentábamos en el de variación en procesos sociales. Las remesas es cuando se produce dinero dentro del país y se envían a otra parte, ¿no? Entonces, al privatizar la banca, lo que se buscaba en primera era reducir las remesas, y a lo mejor dirán, bueno, lo que puedan enviar las personas, pues no significa tanto, ¿no? Pero si una empresa generaba dentro del país y sacaba ese dinero, pues sí estábamos hablando de cantidades muchísimo más grandes, ¿no? Entonces, al privatizarse los bancos, lo que hacía el gobierno, pues era bloquear esa salida de dinero fuera del país para que ese dinero siguiera teniendo flujo dentro del mismo estado, ¿no? Para que pues si no hay flujo de efectivo, pues empieza la crisis, ¿no? No pudo, López Portillo no pudo evitar la crisis que venía a partir de eso de igual forma, pero pues fue un intento por hacerlo, ¿no? Eh, Vamos a la que sigue. ¿Quién me ayuda a leerla, por favor? Completa el siguiente enunciado con una de las opciones que se te presentan en un régimen, como en el que se vive las personas con iniciativas a favor de los demás y de mejora de su entorno deben contar con la para realizarse y desarrollar sus potencialidades para el beneficio de las comunidades en la que se vuelven. 1. Nacionalista, responsabilidad. 2. Autoritario, provisión. 3. Totalitario, obligación. Y 4. Democrático, libertad. Ok, aquí sería la 4, la D, que es democrático y libertad, ¿sí? ¿Qué es un régimen democrático? La democracia es una forma de gobierno en donde el pueblo tiene el poder de decidir cómo se gobierna o quién va a gobernar, ¿sí? Eh, en teoría se supone que esto le da la libertad al pueblo para poder organizarse y desarrollarse. Sin embargo, hay que entender una cosa, en México tenemos una democracia representativa, ¿sí? No tenemos una democracia participativa. No me acuerdo si lo vimos, si ya lo vimos eso o lo vamos a ver más adelante. Ya Pero lo vimos. dice en el
No fue en el módulo 14, creo que fue el mes pasado, pero creo que en el otro módulo. ¿Cuál es la diferencia entre democracia participativa y democracia representativa? Sí, democracia es que el pueblo tiene se puede organizar y tiene el poder para decidir. Pero México tiene una democracia representativa. Quiere decir que nosotros elegimos a quién nos va a gobernar. Eso es lo que podemos hacer, ¿sí? Podemos votar y decidir quién nos va a representar, pero una vez eligiendo a la persona que nos va a representar, esa persona tiene la facultad para tomar las decisiones que vea más convenientes porque nosotros, en teoría, ya lo elegimos, ¿sí? Entonces, como tal, no es que el pueblo decida, en este caso no de México, pero decidimos a quién nos va a gobernar, ¿ok? Es una democracia representativa. 8. ¿Cómo se llama el conjunto de símbolos que tiene reglas para combinarlos y producir un significado? ¿Lenguaje, creencias, valores o tecnología? ¿Cuál creen que sea? Lenguaje. Lenguaje. Muy bien. Lenguaje. Sí, sí, lenguaje. 9 dice, lee el siguiente texto y contesta lo que se te pide. O sea, una familia de clase media explica funciones que tienen en el hogar. Mencionan que la esposa es responsable del área de estar y las habitaciones, así como de la cocina y cuida a los niños. El marido se hace cargo del cuarto donde se guardan las herramientas y del área de televisión, del perro y de trabajar. Racionalizan este acuerdo en términos de personalidad. Ella es compulsiva y él es perezoso. Pregunta, dice, ¿cuál es el tipo de rol que se ejemplifica en la familia descrita? ¿Transitorio, igualitario, contemporáneo o tradicional? Aquí es la respuesta de tradicional. Y en varios módulos y sobre todo más adelante vamos a ir viendo como los tipos de familia. Acuérdense, la familia tradicional, papá, mamá, hijos, el papá trabaja y la mamá se dedica al hogar o a veces tiene actividades donde tiene ingresos extras, ¿no? Pero por lo regular el papá es el que tiene el ingreso fijo. Y esa es la familia tradicional. Actualmente hay muchos tipos de familias y más adelante los vamos a ir viendo, ¿no? 10 dice, ¿cuál es el nombre del indicador que mide el crecimiento económico general de un país? Y aquí es la respuesta B, Producto Interno Bruto, ¿ok? Preguntas del módulo 14 también, ¿sí? Acuérdense que los módulos van de alguna forma seriados, ¿sí? Lo que vemos en uno nos va sirviendo para el que sigue. 11. Relaciona la columna de la izquierda, donde se encuentran los tipos de roles familiares, en cuestión del trabajo con la columna de la derecha, donde están las características de rol familiar. Y dice tradicional y igualitario son los tipos de roles. Aquí dice el A, perdón, dice. La esposa trabaja y espera que el marido se enfoque a ganarse la vida. ¿Cuál sería? ¿Tradicional o igualitario? Tradicional. Tradicional, ¿verdad? Sería A con la 1. Entonces, podemos descartar la C y la D, ¿no? Porque dice 1B, entonces no, esos no quedan. Okay. B dice, la esposa trabaja y basa su identidad en las actividades en torno al hogar. También sería ese, a ver, esperen. Ok, perdón. Dice, la esposa trabaja y basa su identidad conforme a los roles del hogar. ¿Esa cuál sería?
Tradicional también. ¿Y por qué nomás viene con una? Ah, ok. Sí, bueno, a ver, vamos a unirlos y ahorita vemos por qué nomás viene la respuesta así, ¿ok? Entonces ese quedó en tradicional también. Ok, y dice, el esposo considera que ambos deben de identificarse en las mismas esferas sociales y dentro de la familia. Ese sería igualitario. ¿Ok? Y igualitario. Y dice, el esposo aplaude que la mujer trabaje, pero espera que también sea responsable de la casa y de los niños. Y ese también sería igualitario, ¿no? Entonces nos quedaría 1A y 1B y 2C y 2D. Pues miren, aquí tengo que es la respuesta B, ¿ok? Pero ahí en el examen, pues ustedes háganla, únanos primero, no sé si faltaron aquí letras, pero debería de ser así, ¿no? 1A y B y 2C y D. Entonces, por ahí, pues cuando estén en el examen, ustedes hagan el enlace, ¿no? A lo mejor aquí les faltaron letras o están aquí mal las opciones múltiples. Pero, ¿qué sigue? 2.6. Eh, califica los enunciados sobre los programas de apoyo como gubernamentales, perdón, como verdaderos o falsos, dependiendo del caso. Y dice, ¿quién me ayuda a leerlos, por favor? El uno nada más. Los programas asistenciales se desarrollan en los países con la finalidad partidista de ganar votos y mantener a la población controlada. Bueno, en teoría dice que aquí es falso, ¿no? Pero no, o sea, en teoría se supone que debería de ser falso, pero pues sabemos que no, no es tan falso, ¿no? Muchos de los programas sociales van con tintes políticos, ¿no? Pero estamos hablando de lo que debería ser. La 2, ¿alguien más que me vaya a leer la 2, por favor? Un acuerdo bilateral asistencial es cualquier acuerdo internacional que tiene por objeto organizar parte de los intercambios comerciales y sociales. Ajá, bilateral se refiere a cuando es de dos lados. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, que ahorita es trilateral porque es México, Estados Unidos, Canadá, pero en un momento fue bilateral porque nada más era entre Canadá y Estados Unidos. O sea, bilateral de dos. Y trilateral, pues ya ahí son tres, ¿no? 4, multilateral, ya o de incluso de dos para arriba, ¿no? Ya se puede decir multilateral. Eh, y el 3 progresa. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Es un Progresa, Bueno, Progresa es un programa que afronta la lucha contra la pobreza en las comunidades rurales donde a las madres se les otorga el subsidio. Ok, a este también ayúdenme a leerlo acá, por favor. Ahí sí yo no miro, ahí otra persona. Ok, alguien más que me ayude a leerlo acá, por favor. Sí, sí lo hice más grande, ¿no? Sí. progresa. de Educación, Salud y Alimentación, creado en 1997 durante el sexenio de Zedillo, sustituyendo al programa Pronasol. Su objetivo era combatir la pobreza, con énfasis en las comunidades rurales. Pretendía atenuar los efectos del analfabetismo
las enfermedades y la desnutrición. Arrancó en Hidalgo y se amplió de manera paulatina hasta beneficiar a 2 millones de familias. Ofrecía becas para la educación básica, complementos nutricionales y servicios de salud. Ok, muy bien. Aquí nos queda la respuesta a la A. Falso, verdadero, falso. ¿Ok? Vamos a ver. Esa es la pregunta que sigue. Dice, ¿qué es lo que haces si repruebas este examen? Respuesta B. Identificas tus errores para tratar de corregirlos en tu próxima oportunidad. ¿Ok? Pero creo que nadie la ha reprobado, ¿verdad? A todos les ha estado yendo muy bien. Bueno, intenten no hacer lo posible por no faltar a los exámenes, porque pues la mayoría estaba pasando, les ha estado yendo muy bien, entonces quiere decir que ahí vamos bien. Aquí queda la respuesta B, ¿ok? Identificas tus errores para tratar de corregirlos en una próxima oportunidad. 14. Necesitas investigar sobre los hábitos alimenticios de las personas de una comunidad donde el 30% de la población analfabeta. Dice, ¿qué técnica debes emplear? Es la respuesta C. Entrevista para tener representación en una opinión de todos los sectores. ¿Alguien sabe lo que es el analfabetismo? Personas que no saben leer. Ajá, personas que no saben leer y escribir. Hay el analfabetismo absoluto es cuando la persona no sabe ni leer ni escribir nada, ¿sí? Después hay un analfabetismo que es funcional, cuando la persona sabe leer y sabe escribir frases simples o textos sencillos, nada complejo, ¿no? Y con los años agregó otro tipo de analfabetismo, que es el analfabetismo digital. El analfabetismo digital es cuando alguien no tiene habilidades para usar tecnologías básicas. ¿Sí? ¿A qué se refiere tecnologías básicas? Calculador. Ajá, pero el celular, computadora, ¿qué otro? Celular, computadora o internet, ¿sí? Y se refiere a lo básico, ¿no? No se refiere a que hagamos cosas de programación o que seamos expertos. Pero por decir, hoy en día, la mayoría de los bancos lo que te pide es que hagas la máxima cantidad de trámites posibles en línea, ¿verdad? Y no bancos nada más, instituciones de gobierno, etcétera, ¿no? Ya no puedes hacer cita por teléfono, ya no puedes ir a hacer la cita. Muchos lugares te lo piden que lo hagas por computadora o que tengas acceso a internet, ¿no? Entonces, o las transferencias con los celulares, etcétera. Entonces, personas que no tienen estas habilidades mínimas para usar las tecnologías también entran dentro del analfabetismo, pero se llama analfabetismo digital. ¿Ok? Por ahí, algunos autores, no es tan común que se escuche, pero algunos autores también comentan que si no tienes como conocimientos básicos de un segundo idioma, también puedes entrar en un tipo de analfabetismo. Pero en general, o el analfabetismo que mayormente conocemos es el de las personas que no saben leer y escribir. ¿Ok? 15. ¿Cuál de las siguientes opciones completa la expresión Adolfo Ruiz Cortines dio continuidad al modelo económico aplicado por sus antecesores, al cual llamó, y aquí es la A, estabilizador?
Y Adolfo Ruiz Cortines estuvo en el gobierno del 52 al 58. Por ahí es importante, les decía, este examen es ahora sí que es 100% de memoria, ¿sí? Fechas, nombres, qué fue lo que hicieron. Eh, no viene en el examen ahí, pero todos fueron amigos uno del anterior, ¿eh? Y entre ellos, todos se conocían y todos eran amigos y todos pusieron al que seguía. 16 dice, ¿quién fue el primer presidente civil en la vida institucional del país después de la revolución y en qué sexenio? Aquí es la respuesta C, Miguel Alemán Valdés, ¿sí? Del 46 al 52. ¿A qué se refiere con que haya sido un presidente civil? Los presidentes que preceden a Miguel Alemán eran militares, ¿sí? Eran presidentes que tenían un rango militar. ¿Por qué había presidentes que tenían un rango militar? Pues porque México se encontraba en una guerra civil, o sea, estaban en la Revolución Mexicana y pues las decisiones las tenía que tomar alguien que tuviera experiencia militar, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las ventajas de que se tuviese un presidente que no fuera militar, o sea, un presidente civil? La confianza de inversores extranjeros que pues a lo mejor eso les quería decir a ellos que el país ya no se encontraba en guerra o que ya no había guerra civil dentro del país, ¿no? Eh, sí. ¿Cuáles de los siguientes son los objetivos del TLCAN? El Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Ok? Aquí es la 1, 3, 4 y 5. Es eliminar las barreras aduanales y facilitar los intercambios fronterizos de bienes y servicios. ¿Entre quiénes? Entre México, Estados Unidos y Canadá. Eh, 3, dice, aumentar las oportunidades de inversión dentro de los 3 países miembros. O sea que hubiera inversión extranjera entre estos 3 países, pero, por ejemplo, cuando privatiza la banca nacional, esto cierra la oportunidad de que otros países puedan invertir en México porque hay muchos requisitos, poco apoyo para el que viene a invertir, muchas cosas, ¿no? Que obstaculizan. Pues, este Tratado de Libre Comercio lo que intenta hacer es que las importaciones, exportaciones e inversiones entre esos 3 países se puedan agilizar de mayor forma, ¿sí? Y 4, dice, establecer protección y la aplicación adecuada de derechos de propiedad intelectual a cada uno de los territorios. Y la 5, fortalecer la cooperación trilateral para extender los beneficios del acuerdo. ¿Ok? Trilateral, acuérdense que viene de 3 lados, ¿no? Y queda aquí la respuesta, la A. 1, 3, 4 y 5. 18 dice, ¿en qué lugar de la Ciudad de México fue reprimida la manifestación convocada por el Colegio Nacional de la Huelga a manos del gobierno y del ejército, dando así al fin del movimiento del 68? Aquí es la respuesta de Plaza de las Tres Culturas, ¿sí? Que es la matanza de Tlatelolco. ¿Alguien la ha escuchado? ¿O me pueden decir qué fue la matanza de Tlatelolco? Sí, no fue donde mataron estudiantes. Fue donde mataron estudiantes. ¿Por qué los mataron? Pues como que hicieron huelga, ¿no? Estaban haciendo huelga pues el presidente que estaba ahí actualmente man- eh, mandó soldados y todo para poner el orden, supuestamente, pero después abrió fuego a todos los manifestantes y no nomás a manifestantes, sino también hasta civiles. Exactamente, sí, fue una matanza de civiles que sucedió en la Plaza de las Tres Culturas, ¿ok? Eh, ¿Por qué se llama Plaza de las Tres Culturas?
está una iglesia y poquito para acá hay como ruinas prehispánicas y luego acá hay unos edificios y está como encerrado, ¿no? Entonces llegan los estudiantes y bueno, en ese momento ya había más que estudiantes, ya no eran puros estudiantes. Llegan a empezar con la manifestación que habían convocado y por la estructura de la plaza que no tenía como libre acceso para poder salir, cuando se empiezan a escuchar los disparos, pues las personas entran como en un estado de alarma y se empiezan a aplastar entre ellos mismos. Entonces, algunos murieron porque se aplastaron entre ellos mismos, pero muchos murieron porque pues abrieron fuego, ¿no? Como mencionaba Giovanna. Eh, en ese momento estaba de presidente eh, Gustavo Díaz Ordaz, ¿ok? Gustavo Díaz Ordaz era el presidente que estaba en ese momento y pues se le acuña que él fue el que dio eh, se acuña que él fue el que dio la orden de que se abriera fuego, ¿no? Y después de Gustavo Díaz Ordaz, siguió de presidente Luis Echeverría, que él era secretario de Gobernación. Investigaciones posteriores dijeron que no fue Gustavo Díaz Ordaz, que el que ordenó que se abriera fuego fue Luis Echeverría, pero pues al final de cuentas fueron estudiantes que mataron y el gobierno fue el que dio la orden, ¿no? ¿Quién fue? Pues quién sabe. Pero, eh, ¿por qué fue esta huelga? Había muchos motivos, ¿no? Había muchos motivos, pero en general era por la represión por parte del gobierno autoritario que se vivía. Diferentes sucesos que detonaron que empezaran estas manifestaciones, pero al final de cuentas se resume a que había una represión muy alta por parte del gobierno, ¿no? Y al final acabó en más represión. De hecho, esto fue, o sea, la matanza fue el 2 de octubre del 68, que es cuando se termina, o sea, se termina el movimiento a nivel macro, ¿no? Pero siguieron como algunas manifestaciones, siguió no es que se terminara el problema, ¿no? Eh, pero cuando esto pasa el 2 de octubre de 1968 y para el 12 de octubre de ese mismo año, o sea, 10 días después, empiezan las Olimpiadas en México y en ninguna parte se permitió que se hablara de lo que pasó, porque obviamente pues corrían riesgo, ¿no? Que se pudieran cancelar o que México quedara pues mal, ¿no? En ese momento, porque cuando las Olimpiadas van a ser, o un evento tan grande como las Olimpiadas o el Mundial van a ser en un país, aparte de que representa que el foco internacional, o sea, la mirada de todo el mundo está sobre ese país donde va a ser el evento, pues también involucra un derrame de dinero muy grande, ¿sí? Porque hay mucho flujo de extranjeros, personas que vienen de vacaciones, personas que vienen a ver los juegos, entonces representa una inversión. Entonces, lo que hace el gobierno es que silencia los actos del 2 de octubre y no se puede hablar, pues por lo mismo, ¿no? Para que no haya riesgo de que los Juegos Olímpicos se vean afectados, ¿no? 19 dice, en relación a las columnas del lado izquierdo, aparecen diversas concepciones que han formado la manera de ser del mexicano. Con las características o ejemplos de esas concepciones se encuentra en la columna de la derecha. Y del concepción dice verbalismo, servilismo y malinchismo. ¿Alguien ha escuchado estas palabras? El de, Pues mal- sí, el de malinchismo, ¿no? Por lo menos. ¿Qué es malinchismo, Guadalupe? malinchismo es cuando, por ejemplo, preferimos por decir, los productos
de otras partes y no consumimos lo del país, como cuando decimos, pues que quiero las cosas voy a comprar a Estados Unidos. Ajá, malinchismo es cuando preferimos y valoramos más lo extranjero, aquí hablando como productos, pero eh, en general a cualquier cosa puede ser, ¿no? Otro punto importante es que el malinchismo va con un toque de desprecio sobre la cultura propia. O sea, no es nada más me gusta la comida extranjera, pero desprecio la comida tradicional de mi área, ¿sí? Eso es el malinchismo, porque bien podrían gustarnos cosas de otros lugares y no hay ningún problema, pero el malinchismo va relacionado a eso, ¿no? A que tiene algo de desprecio. El verbalismo es cuando exageramos en palabras sin respaldarlo con hechos, ¿sí? Por decir, dice, un político que promete cambios radicales pero nunca hace nada, ¿sí? Eso es verbalismo. Exagerar un compromiso o exagerar un hecho pero sin actuar realmente. Y el servilismo, o sea, actitud de sumisión excesiva hacia alguien con poder, buscando agradarlo, a beneficiar, aunque eso implique perder dignidad o principios. Que en el cine de oro estaba muy implícito eso, ¿sí? Sí, patroncito, lo que usted diga, eso es servilismo, ¿sí? Un Los de acto, ahora, los lamebotas. ajá, los lamebotas, un acto de sumisión excesiva, eh, un acto de sumisión excesiva hacia alguien que tiene más poder, ¿no? Ejemplo, es un empleado que siempre está de acuerdo con su jefe, aunque sepa que está equivocado, solo para ganar favores, ¿no? Y jefes que están equivocados, pues muchos y en muchas partes, pero eh, ¿por qué se tiene esta concepción sobre el mexicano? En gran parte fue influencia de el cine, ¿sí? De la televisión, de las novelas, ha sido como agente social una forma, ha sido algo que le ha hecho mucho daño a la concepción que el mexicano puede tener de sí mismo o que tienen en otras partes del mexicano, ¿sí? Como por ejemplo países sudamericanos que crecieron viendo telenovelas, El Chavo del Ocho, etcétera, pues tienen una concepción del mexicano eh, como si fuéramos de igualitos a las novelas de los 80s, 90s. Esa es la idea que tienen del mexicano porque es lo que crecieron viendo y pues entendiendo que era cine o televisión mexicana, ¿no? O sea, aquí la respuesta es la A, dice, verbalismo va con el B. El que una persona exprese lo siguiente, cambio mi llanta nueva por tu vieja, es decir, por tu mujer. ¿Ok? Bueno. El 2 dice servilismo, va con el A. Las diversas dependencias de gobierno por lo general tienen la foto del gobernador del estado en las oficinas de cada uno de los secretarios responsables de dicha dependencia. Y esto no nomás es en México, en muchos otros lugares se tiene ahí como la foto del presidente, o del gobernador o del que está a cargo, ¿no? Y es una actitud de sumisión o de servilismo, ¿sí? El C, malinchismo, ese va con bueno, el 13. El que Estados Unidos mande a los mexicanos que residen a dicho país a un conflicto bélico. Y el secretario encargado de Relaciones de Exterior permita y no defienda a los connacionales alegando que es un procedimiento correcto, ¿sí? Por ejemplo, las personas que residen, o sea, son mexicanos y se van a residir a Estados Unidos de forma legal, los que son residentes, eh, siempre se ha sabido que al momento en que les llaman para hacer su servicio militar, es mejor que no vayas. Primera, porque Estados Unidos es un país bélico, siempre está en guerra, pero las personas que son residentes, o sea, que no son ciudadanos americanos,
son enviados al frente, ¿sí? O sea, haz de cuenta que son enviados a morir. Y eso es una actividad que Estados Unidos desde que se ha ido a la guerra, ha sido una actividad frecuente. Eh, Mandar a los afroamericanos al frente, mandar a personas que son de otras nacionalidades, mandarlos al frente a que mueran, ¿no? Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, que fue este conflicto con Alemania y aliados de Alemania, y los que se enfrentaron contra Alemania era Inglaterra, Rusia y Estados Unidos. No sé qué tan real sea, ¿no? Pero se dice que los soldados alemanes mucho, tenían mucho respeto por los ingleses y por los rusos, porque eran soldados que ellos los miraban como iguales, aunque estaban en bandos diferentes, eran soldados que se hacían respetar, que servían a su país, etcétera, ¿no? Pero al soldado americano lo despreciaban, porque decían que no tenía valores y que no tenía, pues que no era un buen soldado, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que hacía Estados Unidos en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial? Y una de las causas por las cuales ganaron, pues que enviaban cantidad incontable de soldados a morir, ¿sí? O sea, entonces, ¿qué era lo que hacían los otros ejércitos? Pues mataban y mataban y mataban, pero hasta que ya no aguantaban y pues se iban desgastando y perdían, ¿no? O sea, al final perdían por volumen. Entonces, Estados Unidos ganó, o bueno, hizo que los aliados ganaran, pero pues mandando gente a morir, ¿sí? No había una estrategia militar, la estrategia prácticamente era mandar a gente para que pues se murieran, ¿sí? Hasta que el otro ya no aguantara. Entonces, ¿en dónde viene el malinchismo? El malinchismo no viene por parte de Estados Unidos, el malinchismo viene por parte de las personas encargadas en Estados Unidos de proteger a los conciudadanos mexicanos y pues decir, bueno, está bien, hagan lo que quieran. Esa es una actitud malinchista, ¿no? Preferir el bien de Estados Unidos a merced de que pues muchos mexicanos murieran, ¿no? ¿Saben de dónde viene el término malinchismo? ¿Alguien sabe? No, yo no. No, ok. Cuando Hernán Cortés llegó a lo que ahora es México, en ese tiempo no era México, eh, el primer acercamiento que tuvo con las culturas prehispánicas fue un acercamiento amigable, ¿sí? Se acercó, pues, para que las culturas se empezaran a conocer, ¿no? Entonces, en los primeros acercamientos que se tuvieron con los españoles y con la gente que venía con el Hernán Cortés fueron de mestizaje, o sea que no fueron una ofrenda, sino que las personas, los españoles y las personas prehispánicas, lo que hicieron fueron casarse entre ellos para pues empezar a generar una nueva cultura, ¿no? Entonces, la Malinche fue una de las personas, una de las mujeres que se casó para que hubiera una interculturalidad, ¿no? Entonces, la Malinche es un personaje histórico que se dice que aprendió muy rápido a hablar el español, entonces empezó a fungir como traductor. Se le acuña en la historia que prefirió a los españoles, pero son cosas que no están meramente comprobadas, ¿no? Es lo que cuenta la historia de la SEP. Y aquí bien importante, ¿eh? La SEP cuenta una historia, pero no quiere decir que sea la historia como en realidad pasó, ¿sí? Al final de cuentas, el que gana, pues es el que cuenta la historia. El que gana la guerra es el que cuenta la historia, cómo fue, ¿no? Se le acuña el término de Malinche porque se dice que la persona prefirió a los españoles que a la cultura que pertenecía, ¿no? Pero en sí no, ni siquiera se llamaba Malinche, ¿sí? Tenía otro nombre, ahí fue un error como de traducción, ¿no? Pero de ahí viene el término malinchismo. Vamos a ver qué sigue. 20. Completa la siguiente oración. La familia en la que el esposo es el proveedor del hogar se le denomina contemporánea,
¿Homoparental, nuclear o extensa? Homoparental. No, aquí sería nuclear. Es que por ahí viene el término tradicional y nuclear, son lo mismo, ¿ok? Tipos de familia y su composición. Está la familia nuclear, que es mamá, papá e hijos, eh, pero es que la familia nuclear puede ser tradicional o puede ser más equitativa. O sea, tradicional sería que la mamá esté en la casa y el papá trabaje, pero también actualmente hay familias nucleares en donde los dos trabajan. Entonces, ahí la familia nuclear puede ser tradicional o ¿cuál era el otro concepto? Equitativa. Se me fue. A ver. Extensa, dice. Sí, pero era, miren, acá está. Déjenme lo busco. Mm, Se me fue la palabra. Ah, perdón, tradicional o igualitaria. ¿Ok? Entonces, la familia nuclear, que es mamá, papá e hijos, puede ser tradicional o puede ser igualitaria. O sea, puede ser que el papá trabaje, la mamá esté en la casa con los hijos, o puede ser igualitaria, puede ser que los dos trabajen y los dos se hagan cargo de los hijos. Pero sigue siendo nuclear porque es mamá, papá e hijos. ¿Ok? Después está la familia monoparental materna, que es mamá e hijos, ¿sí? O la familia monoparental paterna, que es papá e hijos, ¿ok? Está la familia extensa, que es familias donde en un mismo domicilio viven abuelos, padres e hijos, ¿sí? O sea, por lo menos 3 generaciones. Las familias extensas cada vez son más comunes por el sector inmobiliario, ¿sí? Cada vez es más difícil adquirir una casa o rentar una casa y no nada más aquí en México, en muchas partes del mundo. eh, Se vuelve cada vez más difícil, ¿no? Hacerte de un espacio de tierra. Eh, ¿Por qué? Pues era algo que era lógico. La tierra no crece de forma exponencial a comparación de las personas. O sea, la tierra, los metros cuadrados en el mundo siempre van a ser los mismos. Bueno, un desastre natural y son menos, ¿no? Pero más nunca. En cambio, las personas sí, cada vez somos más. Entonces era obvio que va a haber un momento en el que no va a haber espacio para todos. Entonces esa es la familia extensa. Familia homoparental y homomaternal, parejas del mismo sexo. Esas familias pueden tener hijos o pueden no tener hijos, ¿sí? Puede ser homoparental materna o homoparental paterna, ¿ok? Familia nuclear poligenética simultánea, aquella en la que conviven hijos de distintos padres, ¿sí? Como la película Los tuyos, los míos y los nuestros. Eso es la familia nuclear poligenética, ¿ok? Y familia unipersonal, que también es algo que cada vez se da más. eh, Personas que tienen sus casas y son un solo miembro, ¿sí? Mujer o hombre soltero, pero ya tienen su casa y viven de forma independiente, familia unipersonal, ¿no? Y hay otros tipos, pero estas serían las principales, ¿no? De aquí podrían derivar a lo mejor otras. Eh, entonces, familia a la que el esposo es el proveedor del hogar se le denomina familia nuclear, ¿ok? Familia nuclear, pero también sería familia nuclear tradicional, ¿sí? Acuérdense de eso, bien importante. Puede ser nuclear, pero puede ser tradicional o puede ser igualitaria, ¿ok? 21 es, ¿cuál de los siguientes indicadores mide el ingreso promedio por habitante de un país? Aquí es la B, PIB per cápita, ¿ok? Producto Interno Bruto per cápita. 24. Relaciona las siguientes definiciones con los indicadores de la tabla del indicador. Y del lado izquierdo, Disculpe, maestro, ¿cuál fue la 21? la 21 es la B, PIB per cápita. Y per cápita. Ok, gracias. De nada. Se relaciona las siguientes definiciones con los indicadores de la tabla indicador.
Y aquí tenemos, es la respuesta D. Es distribución de población, va con la D. Es la ubicación de la población en un territorio. ¿Ok? Acuérdense también, cuando la población es muy grande y el territorio es chico, bueno, cuando la población es muy grande en comparación al territorio, se dice que hay una densidad poblacional muy grande. Y cuando la población es chica en comparación del territorio, pues quiere decir que hay baja densidad poblacional, ¿no? La 2, emigración, va con la B, cambio de residencia habitual de una unidad política administrativa hacia otra, desde la perspectiva, desde el lugar de origen, ¿sí? ¿A qué se refiere ahí con desde la perspectiva? Acuérdense, eh, cuando estamos emigrando, quiere decir que nosotros nos vamos a ir a otro lugar, y cuando llegamos a otro lugar, ahí es inmigración, ¿ok? El proceso general se llama migrar, pero emigración, inmigración, pues varía dependiendo desde la percepción, ¿no? Y la 3, densidad poblacional, se va con la C. Indicador que resulta de dividir la totalidad de una población entre la extensión de la unidad territorial considerada. ¿Ok? Si dividimos la cantidad de personas entre la cantidad de metros cuadrados, si hay muchas personas en pocos metros cuadrados, pues quiere decir que hay mucha densidad poblacional. Si hay pocas personas en muchos metros cuadrados, pues quiere decir que hay baja densidad poblacional. ¿Ok? Y queda aquí la respuesta, la C. Respuesta C. ¿Qué? ¿C o D? Ay, perdón, D. Disculpen, me confundí. D. Dice, para medir el desarrollo humano de cada país, se utiliza el índice de desarrollo humano como una aproximación de valor de IDH. Se puede formar el promedio social de 3 índices: esperanza de vida, nivel educativo y PIB. O sea, qué tanto viven las personas, qué tanto estudian las personas y qué tanto ganan las personas. A partir de estos datos, se puede identificar qué países se desarrollan más, ¿no? Eh, Aquí dice, a partir de los datos en la tabla, ordena los 3 países que tienen el IDH más alto de mayor a menor. Fíjense, aquí lo que hicimos fue calcular el promedio, ¿sí? Se tiene que calcular el promedio. Esto no viene en el examen. O sea, en la tabla de respuestas esto no viene, el promedio. ¿Cómo se calcula el promedio? Pues sumando los datos y dividiéndolo entre el número total de datos. Eh, Aquí, ¿qué datos son los que se suman? El índice de esperanza de vida, el índice de educación y el PIB. Sí, o sea, 0.831 más 0.947 más 0.828. Se suman los 3 datos y se dividen entre 3, y eso nos da 8.868. Entonces, tenemos que hacer eso con todos los países: Argentina, Chile, Uruguay, Cuba, México y Brasil. Una vez que tengamos el promedio de cada uno, vamos a escoger los 3 países que tienen más alto el, el PIB de mayor a menor. Entonces, los que tienen el PIB más alto son Argentina, Chile y Uruguay. ¿Dónde está Uruguay? Ah, ok. Ah, pues aquí está. Ah, pues están, ya venían ordenados, ¿no? Si no llevan calculadora, pueden nada más sumarlos. No importa que no los dividan entre 3. Pueden nada más sumarlos y los valores más altos. ¿Por qué no hay problema que lo dividan entre 3? Porque al final todos los números se dividen la misma cantidad, se dividen entre 3. Entonces es lo mismo, si lo sumamos, los valores más altos son los que van a ser el promedio más alto. ¿Ok? Entonces aquí, Argentina, Chile, Uruguay.
Y esta tabla es de ya hace mucho tiempo porque Argentina ahorita pues no está pasando por una crisis económica, mm, yo creo que es la peor de toda de América Latina, ¿no? Eh, Vamos al que sigue. Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados son verdaderos? Aquí es la respuesta A, el uno, el 3 y el 4. ¿Quién me ayuda a leer el uno, por favor? El foto, a ver, la una. El Fobaproa. FOBAPROA fue creado en 1988 para avalar los depósitos de los ahorradores ante la eventual quiebra de un banco. Y el Fobaproa eh, fue un proyecto que es del 88 y el Fobaproa fue dirigido por Carlos Salinas de Gortari, ¿sí? Que a partir de ahí eso generó una crisis económica muy fuerte, una devaluación muy fuerte en el peso. ¿Y en qué consistía el Fobaproa hacia grandes rasgos? Que el gobierno le dijo a las empresas que tenían deudas provenientes desde la crisis del petróleo, ¿sí? ¿Se acuerdan que en los 70 se encuentran yacimientos de petróleo y entonces el gobierno se empieza a endeudar, pero no nada más el gobierno, las empresas privadas se empiezan a sobreendeudar. Eh, ¿Por qué? Al, al, al- ¿Por qué se empiezan a sobreendeudar? Porque al haber un derrame económico muy fuerte, las empresas dijeron, bueno, las personas van a empezar a gastar mucho. Pues como las personas van a empezar a gastar mucho, el efectivo va a fluir y todos vamos a ganar. Entonces, no nada más se endeudaron el gobierno, se endeudaron empresas privadas, se endeudaron bancos, etcétera, ¿no? Entonces, el FOBAPROA lo que hizo fue invertir en bancos y para que estos bancos no quebraran y siguieran dando préstamos y siguieran dando créditos y siguieran dando créditos hipotecarios y infinidad de dinero, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues que como hay una crisis y no se pueden pagar esos créditos, pues empieza a quebrar, ¿no? Cuando llega el FOBAPROA, lo que se busca es invertir en los bancos para que no quiebren y puedan seguir prestando dinero, ¿sí? Le puedan seguir prestando dinero a las empresas, etcétera. Se hace este préstamo para invertir en los bancos y en las empresas privadas, pero es un préstamo que no se paga, ¿sí? Las empresas privadas no lo pagaron, los bancos no los pagaron y al final de cuentas lo que se hizo pues es que se le está cobrando a los mexicanos, ¿no? Es parte del endeudamiento externo que existe y errores que hubo en el FOBAPROA o malos manejos fue que los créditos que se dieron o las empresas que se salvaron fueron las de los compadres, las del amigo, las del conocido, las del cuñado. Y obviamente pues se sabía que no se iban a pagar esos créditos, ¿no? Eh, ¿Sí me escucharon o se me cortó el internet? Está cortando. Disculpen, ahí está. Pero sí, sí se le escuchó. Ok, ya, es que no la conecté, pero ya. Ahí está. Entonces, ok, el uno es verdadero. El 2 es el que no es verdadero. Dice, el quebranto financiero del país se produjo por el agravamiento de la crisis económica a partir de 1988. No, fue antes, ¿sí? O sea, la crisis financiera, donde mucha gente perdió su casa, mucha gente perdió sus negocios, micronegocios, ¿sí? Porque eso solo afectó, pues, eso solo benefició a empresas multinacionales o empresas muy, muy grandes. Mucha gente perdió sus negocios, mucha gente perdió su casa, porque pues eran créditos que se dieron que no se pudieron pagar, ¿no? Ese es falso. 3 dice, los pagares generados por el FOBAPROA al convertirse en deuda pública garantizó a los banqueros la liberación de los costos acumulados por la ineficiencia y la corrupción,
los cuales se endosarán a toda la sociedad. Era lo que les comentaba, ¿no? Se le dieron préstamos a los banqueros para que pudieran salvar sus bancos y ellos pudieran seguir dando créditos. Pero, ¿qué fue lo que hizo el gobierno? Esa deuda, o sea, ese dinero que los bancos debían o empresas debían, se convirtió en deuda pública y entonces la seguimos pagando esa deuda con los impuestos, ¿no? Ese también es verdadero. Y 4 dice, el anatocismo es una de las mayores aberraciones legales que está prohibida por la Constitución y que sin embargo la Suprema Corte de Justicia sentenció a favor de los bancos en 1995. ¿Sí? El anastocismo es un concepto financiero que se refiere a la práctica de calcular interés sobre interés, es decir, que los intereses generados por un préstamo o deuda se suman al capital original y después se generan a su vez más intereses. ¿Okay? Lo que habíamos visto en el de variación de precios sociales, interés sobre interés. En la Constitución está prohibida, pero la Suprema Corte de Justicia estuvo a favor de los bancos en el 95 y se empezaron a cobrar interés sobre interés sobre interés. ¿Okay? Entonces, vamos con la que sigue. 25 dice, ¿cuál es el conjunto social que se encuentra en y por la universalidad de los ciudadanos? Aquí es la respuesta D, la soberanía. ¿Okay? Y terminamos con la guía 1, ¿ok? Déjenme, voy a